buenos días, alumnos, alumnas, bienvenidos a nuestra clase de taquigrafía parlamentaria. Hoy tenemos como invitada a la profe Noé. Vamos a tener una charla informal acerca de todo el trabajo parlamentario, ¿sí? Todo lo que hacemos acá en esta casa, en nuestra casa. Y vamos a ir viendo por qué nosotros soñamos desde hace mucho tiempo con esta capacitación, con este curso de taquigrafía parlamentaria y cómo se fue formando hasta llegar al producto final que es del trabajo que hacemos nosotros, que es el diario de sesiones, ¿sí? Vamos a ir comentando. Por ahí nos gustaría que algunos, si tienen dudas, si tienen consultas, si quieren saber de algo específico, nos pueden preguntar, nos pueden decir tal o cual experiencia también que ustedes han pasado. Vemos que por ahí están algunos alumnos de la cohorte anterior, entonces también gracias a todos por acompañarnos siempre. Muy buenos días a todos y todas, como dice la profe Amelia, hoy estoy de invitada. Eh, bueno, la charla justamente como dice es algo informal para comentarles cómo se relacionan taquigrafía y gramática. Si bien nosotros a lo largo de las clases siempre decimos que están conectadas, pero ahora nos vamos a dedicar exclusivamente para contarles eso y también como dice la profe, las dudas que ustedes tengan las puedan disipar ahora. Bien, vamos a arrancar desde el momento en que nosotros queríamos lanzar esta capacitación, formar nuevos profesionales y esperamos mucho tiempo. En esta casa esperamos mucho tiempo a que esto suceda hasta que llegó el vicegobernador, el doctor Eber Solís, que nos facilitó y nos otorgó las herramientas para poder realizar este curso, esta capacitación. Y bueno, con un equipo de gente, con un importante equipo de gente, con muchos de distintas áreas que colaboraron, con la doctora Griselda Serrano también a la cabeza, arrancamos este curso y fíjense que tuvo tanto éxito que de la primera corte que tuvimos que abrir otra corte, que es la que ustedes tienen hoy, ¿sí? Y la verdad que fue para nosotros una experiencia muy gratificante saber que había gente interesada en aprender este sistema de escritura, que si bien la mayoría por ahí no conoce, pero es un sistema que acá en esta casa, en esta legislatura y en la mayoría de las legislaturas del país, siempre van a estar presentes, ¿sí? Siempre las legislaturas van a necesitar taquígrafos y taquígrafas para realizar el trabajo, para que quede un documento, ¿sí? De lo que pasa en cada debate, en cada reunión, en cada sesión. Tiene que haber algo escrito, un documento legal, que sea donde esté plasmado todo lo que se trata en cada reunión, ¿sí? Todo lo que se aprueba. Uno tiene que ver que el trabajo taquigráfico justamente se basa en eso, en eh, escribir a la palabra en la que habla el orador, tomar con nuestros signos, tener nuestros cuadernitos, ¿sí? Nuestros cuadernos, nuestros lápices o viromes con los que nosotros escribimos, después hacer la traducción de esa escritura y también tener conocimientos de todo lo actual, de todas las informaciones actualizadas, porque los oradores por ahí hablan de temas que tienen que ver con la actualidad y bueno, nosotros como taquígrafos tenemos que estar informados, tenemos que saber, tenemos que escuchar las noticias por la tele, por los distintos medios de
de comunicación para estar al tanto y para no estar tan desconectado de los temas que se puedan tratar en cada sesión, ¿sí? Nuestro trabajo consiste específicamente en, arrancamos los días jueves. Nosotros, desde que está la convocatoria para la sesión que se realizan los días jueves acá en la legislatura de Formosa, nosotros empezamos a ver qué tenemos, qué documentos tenemos, qué despachos, qué expedientes se van a tratar de conocer, de leer, de saber el tema que puedan llegar a discutir los diputados. Tenemos el sumario de mesa de entradas, o sea, hay un engranaje de distintas áreas que hacen que el día jueves a las 18:30 horas, ¿sí? Un equipo de gente trabajando junto a los diputados. Nuestra función es escribir cada 5 minutos, nos turnamos con las taquígrafas que estamos en nuestra área. 5 minutos escribe una, 5 minutos la otra, nos vamos reemplazando con una palabra de enganche y cuando vamos a la oficina empezamos con la transcripción. Posteriormente esos turnos se compilan, se unen para formar lo que es la versión taquigráfica. En la versión taquigráfica nosotros ponemos todo, absolutamente todo lo que sucede en el recinto, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, además de lo que escuchamos y escribimos, la parte de la gestualidad, por ahí lo que realizan los diputados, algunos suelen mostrar algo, suelen mostrar algún cartel con alguna inscripción o pueden mostrar cualquier cosa que ellos puedan mostrar al estrado, al presidente, a los demás diputados. Nosotros en un ensangrado colocamos lo que sucede para que el que lea después, la persona que tenga que leer después la versión taquigráfica, sepa exactamente qué sucede, ¿sí? Como si hubiese estado en ese momento y en ese lugar. Entonces, los ensangrados sirven para aclaraciones, para, por ejemplo, cuando el presidente, hay cambio de presidente, por ejemplo, cuando ingresan invitados que vienen a recibir diplomas o resoluciones de reconocimiento. Entonces, todo eso se realiza en la versión taquigráfica. Fíjense, acá les voy a mostrar, ¿sí? Nosotros hacemos en una carpeta tamaño oficio. Esa es nuestra versión taquigráfica donde tenemos todos los presentes, los diputados ausentes, ¿sí? Acá va todo lo que tenemos que hacer dentro del recinto. Y posteriormente, sí, ya tenemos la confección del diario de sesiones, que como vemos es otro librito, en A4, donde acá va incluido todo lo que se aprueba, todo lo que las resoluciones, las leyes que se aprueban ese día en el debate, en el recinto, ¿sí? Entonces, son documentos, como les decía, que una vez terminados, la versión taquigráfica se distribuye a los distintos bloques para su corrección y esto dio un control estricto, un control y una supervisión que por eso, como hablábamos con la profe Noelia anteriormente, la importancia, ¿no?, de cómo está conectada con la gramática, todo lo que nosotros hacemos en estos documentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este documento es un documento que tiene que estar realmente perfecto. Ahí Nati nos dice en el chat, quería preguntarle si para el archivo del despacho deben guardarse las dos versiones de la sesión, la taquigráfica y la traducción de la misma, o solo se deja la traducción.
Nati, nosotros guardamos ya lo que sea la versión taquigráfica, que es la carpeta, y el diario de sesiones, que es el producto final. Estos son digitalizados, se guarda en forma digital, ¿sí? Y también tenemos en papel. Bien, sí, como decía la profe Amelia, esto es un documento oficial, ¿sí? Entonces, nosotros al hacer la transcripción y al a pasarlo en limpio, sí, eso tiene que estar bien redactado, por eso la importancia de la gramática. Nosotros, o ustedes, los taquígrafos, futuros taquígrafos, lo que hacen es, ¿no es cierto?, a través de los rasgos, escribir lo que dice el orador. En la oralidad nosotros no sabemos si tiene coma, si tiene H, si es B corta, B larga. Esos conocimientos lo tenemos que tener nosotros, ¿sí? Para la hora de la transcripción, hacerlo de la mejor manera posible y que, como dijo, que este documento sea perfecto, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros hacemos mucho énfasis en lo que es puntos, signos de puntuación, porque también tiene que ver el tono, ¿sí? Si alguien dice, feliz día de la patria, yo sé que ese feliz día de la patria con ese tono tiene que ir entre signos de admiración o de exclamación. Si yo digo feliz día de la patria, bueno, tiene otro tono y sé que no tiene que ir con esos signos de puntuación. Entonces, eh, ahí está la estrecha relación que tiene la taquigrafía con la gramática. Justamente los párrafos también, Noé, los párrafos por ahí, en qué momento se debe cortar, en qué momento terminan de hablarse de un tema y pasan a otro tema, cuando va punto seguido, punto aparte, ¿sí? El tema de las siglas por ahí, nosotros tenemos como regla que a la taquígrafa, a la primer taquígrafa que le toque, por ejemplo, eh, la Organización Mundial de la Salud, la sigla OMS. Entonces, la primera taquígrafa que tiene, que toma esa palabra, lo transcribe, ¿sí? Lo traduce. Y después el resto ya simplemente pone las siglas y de esa forma se va uniendo toda la versión, todo el trabajo, y no hace falta repetir en todas las veces en que el orador dice esa sigla. Y así hay una serie de reglas que nosotros tenemos en un pizarrón donde, por ejemplo, las palabras que se repiten con más asiduamente, entonces ya sabemos que esa es la forma en que vamos a escribir. Eh, por ahí optamos, por ejemplo, en que el taquígrafo no escribe nada, por ejemplo, etcétera, escribimos toda la palabra, ¿sí? Nosotros no la cortamos, no lo abreviamos, escribimos generalmente todas las palabras. Claro, y ahí también está lo que es los recursos de coherencia y cohesión que vimos. Si hay una palabra que el orador repite muchísimo en su discurso, entonces el trabajo del taquígrafo al hacer la traducción no es cambiar el sentido de lo que dijo el orador, porque eso se tiene que mantener, ¿sí? Es lo que nosotros vimos, que si cambiamos de lugar la coma, por ejemplo, ya nos cambia el sentido de la oración. Entonces, estos conocimientos es importante porque si un orador repite varias veces un término, ¿sí? Entonces buscar sinónimos o si es posible elidir ese término, pero que mantenga siempre el sentido. El uso de los tiempos verbales también, que hemos visto que es muy importante, porque sí, puede ser que el orador hable de una acción que está sucediendo en ese momento, pero al hablar él lo hace en tiempo pasado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que reconocer, sí, acá el orador utilizó el tiempo, el pretérito perfecto, pero en realidad tendría que haber utilizado el presente del modo indicativo. Entonces, esas pequeñas correcciones puede hacer el taquígrafo, siempre que no se cambie el sentido de lo que quiso decir o de lo que dijo el orador durante su discurso. Así es, exactamente como dice la profe Noé, solamente se pueden cambiar cuestiones de forma, no de fondo.
¿sí? Cada orador tiene su estilo, su forma de expresarse. Cada orador, por ahí tenemos oradores que hablan rápido, oradores que hablan más lento, oradores que se expresan con las manos. Tenemos distintos tipos de oradores, ¿sí? Nosotros tenemos que estar, cuando estamos en el recinto, mirando todo lo que sucede, todo, inclusive no solamente de aquel que está hablando en ese momento, sino también escribir lo que dicen fuera de micrófono, ¿sí? También, siempre respetando que primero se toma la palabra de la persona, del orador al que el presidente autorizó. Pero nosotros también escribimos lo que se dice fuera de micrófono y en el ensangrado que yo les hablaba hoy colocamos el diputado tal o cual efectúa manifestaciones fuera de micrófono y dice, y ahí ponemos el apellido, el nombre del diputado o de la diputada y escribimos lo que dice fuera de micrófono, ¿sí? Esto es importante justamente como les decía hoy, porque pueden pasar los años, puede pasar el tiempo y la persona que lee la versión taquigráfica o el diario de sesiones tiene que entender, ¿sí? Cómo sucedió ese debate, cómo se fue dando, qué pasó, eh, como ese documento, como les decía, cuenta con todos los datos, desde la asistencia, la hora que comienza, alisamiento de los pabellones nacional y provincial, las justificaciones, las alteraciones del plan de labor, eh, todo, después los temas que se empiezan a tratar con despacho, puede haber también sin despacho, eh, se adjunta la resolución que se aprueba, la hora de finalización, si por ahí algún diputado o diputada quiere que se lea algún escrito y quiere que se adjunte a la versión, también se coloca eso en la versión taquigráfica, o sea, es un documento que da fe de todo tal cual lo que sucede dentro de la sala. Entonces, imagínense que nosotros estamos escribiendo la historia parlamentaria de la provincia, entonces no es algo menor, no es algo eh, eh, que no es importante, es muy importante y tiene que ver justamente con, eh, como le decía la profe Noy, con la gramática, en ver la parte de análisis sintáctico, saber manejar la parte de Word también, de la computadora, ver pues yo tengo que hacer mi traducción que está hecha en signos, ¿sí? En nuestro sistema Larralde en este caso, lo tengo que transcribir en Word, ¿sí? Y lo tengo que hacer en un tiempo específico, en un tiempo controlado, y después eso se vuelve a revisar, se vuelve a supervisar. Nosotros las versiones, tanto las versiones como los diarios, leemos muchísimas veces para tratar de evitar errores y fíjense que aún así por ahí uno sigue encontrando cositas, entonces seguimos corrigiendo. Sí, porque recuerden que justamente el proceso de escritura es eso, es un proceso. Entonces, tiene que ser revisado muchas veces y seguramente, aunque lo revisemos 10 veces, a la 11 vez que lo revisamos, vamos a encontrar un error, porque es un proceso. Eh, por ejemplo, en la oralidad muchas veces uno se come las S, ¿sí? Entonces nosotros eso al traducir tenemos que corregir la concordancia también, porque por ahí, bueno, en la oralidad, en el debate, ¿sí? Eh, al hablar y bueno, con todo el ímpetu, puede ser que no haya concordancia. Entonces, eso sí, al traducir tienen que ver.
tiene que ver la concordancia, tiene que ver el uso de mayúsculas, ¿sí? Recuerdan que justamente en las últimas clases, bueno, ¿cuándo va con mayúscula? ¿Cuándo va con minúscula? Son cuestiones muy importantes que tenemos que ver a la hora de hacer las traducciones. Y también tenemos oradores, por ejemplo, el cuerpo de legislativo está formado por distintos profesionales, abogados, doctores, ingenieros, entonces cada uno tiene su forma de expresarse. Por ahí los abogados tienen sus términos en latín, ¿m? Tienen, entonces nosotros siempre estamos buscando y siempre estamos investigando y siempre estamos aprendiendo, porque lo importante de esto es ir aprendiendo a la par. ¿M? Todo aquello que dudamos, todo aquello que no conocemos, investigamos, buscamos, vemos de qué se trata, porque nosotros tenemos que, eh, el producto final, que es el diario de sesiones, tiene que estar legible, tiene que estar entendible. Y para eso tenemos que entender nosotras primero qué es lo que hacemos, ¿sí? Exactamente. En cuanto a las palabras, a cómo se escriben, si hay dudas, siempre la recomendación es acudir a la RAE, ¿sí? Que es la institución, digamos, que nos da ciertas pautas de cómo escribir. Por ejemplo, presidente, presidenta, sí. Un tiempo atrás, bueno, era imposible que alguien diga presidenta, o por lo menos no era aceptado. Ya la RAE permite ciertas licencias, como también, por ejemplo, dijimos que los cargos, ¿sí? Como diputado, diputada, según si la institución, en este caso, la legislatura Formosa, opta, digamos, por diputado con mayúsculas, seguramente en otros lugares diputados con minúscula. Entonces, tenemos que acudir a la RAE siempre, porque siempre se está actualizando, el lenguaje constantemente va evolucionando. Por ahí para nosotros capaz es casi imperceptible porque es una evolución lenta, pero evoluciona. También encontramos nuevos términos, ¿sí? WhatsAppear, hackear, ¿sí? Son términos, verbos que lo adaptamos al español, ¿sí? Entonces ahí whatsappeaba, whatsappeamos. Entonces es un estudio constante de aprendizaje, de, de acudir siempre a otras fuentes cuando tenemos dudas, porque es la única manera de poder aprender y hacer bien el documento, que es un documento oficial. Tal cual. Y me acuerdo, no perdón, trae a mi memoria que cuando nosotros ingresamos, allá hace mucho tiempo, nosotros escribíamos en máquinas de escribir, en las Olivetti, imagínate cuánto hace que estamos acá, y hoy como la tecnología con un copiar-pegar, cómo nos facilita todo eso. En aquel momento nosotros hacíamos nuestro trabajo en una hoja, tipeábamos en la máquina de escribir y cuando nos equivocábamos teníamos que borrar y tratar de que no se note y utilizábamos, como decía Alba, la famosa Gillette. Alba, nuestra colega de siempre, la profe Alba. Y eso teníamos que tener mucho cuidado de no romper la hoja, porque si no teníamos que hacer de nuevo, escribir de nuevo, y si era necesario hacíamos 2, 3, 4 veces rehacer, era la orden de hasta que la hoja quede perfecta, quede sin errores, quede bien hecha. Y hoy simplemente con la computadora, cómo nos facilita todo ese trabajo, cómo podemos hacerlo en tiempo récord, corregir y ver todos los errores que pueda haber, ¿no? Entramos a la RAE, como decías vos, entramos a googlear y averiguamos todo aquello que desconocemos, que eso antes no lo teníamos, no teníamos esa facilidad, no teníamos esa oportunidad de hacerlo en forma tan rápida y tan precisa. ¿M? Así que es re importante que nosotros tengamos como auxiliar todo lo que sea la tecnología, apoyarnos en eso, pero no se olviden que nunca va a poder reemplazar
al taquígrafo presente en la sala, dentro del recinto, ¿sí? Que constituye es el fedatario de lo que allí sucede, somos como escribanos de lo que pasa en ese momento en la sesión y está reglamentado justamente en el reglamento interno de cada cámara legislativa. Entonces, de ahí el lugar que ocupamos, el lugar importante que tenemos en cada legislatura de realizar esta historia parlamentaria, de realizar este trabajo tan minucioso, tan silencioso que llevamos a cabo y que implica sobre todo tener mucha discreción. ¿Sí? Eso es importantísimo para hacer un taquígrafo, la discreción, la buena conducta, la responsabilidad. Entonces, no es solamente yo sé escribir en taquigrafía y bueno, ya aprendí, tengo velocidad. No, son muchos los factores que hacen al buen taquígrafo. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. Sí, fíjense que es un trabajo tan discreto que muchos de ustedes no conocían, y muchos de la cohorte anterior también, no conocían de qué se trataba la taquigrafía. Y es un trabajo muy importante, y un trabajo que se hace acá en la legislatura todos los jueves. Pero mucha gente que no está en esta capacitación, que no trabaja en la legislatura, no sabe qué es un taquígrafo, no sabe que existe esa profesión. Y que no se utiliza todo siempre en el ámbito parlamentario, también en el ámbito judicial, en el ámbito municipal. Hay provincias que tienen taquígrafos en sus comisiones de fomento, en las distintas localidades, en las universidades para el Consejo Superior, en las audiencias públicas. Nosotros trabajamos siempre en audiencias públicas, que por ahí algún instituto, algún organismo del Estado necesita tener la versión taquigráfica, entonces nosotros vamos y colaboramos con ese organismo, con esa institución. Eh, Acuérdense que esto no es como hacer un acta como hacen en diferentes lugares. Esto es un trabajo detallado, tan detallado, tan minucioso, tan bien escrito que lleva su tiempo, ¿sí? Que por más que nosotros estemos 5 minutos en el recinto, la traducción de esos 5 minutos de escritura en signo y lleva aproximadamente 45, 50 minutos de traducción a la lengua convencional, a nuestro idioma, ¿sí? Así que, bueno, no sé si alguno de ustedes, de los presentes, quiere hacer alguna. Ramonita dice: aquí en el interior no se conoce lo que es la taquigrafía del oeste. Soy la única y me siento mal a veces porque no se tiene conocimiento de la taquigrafía. Bueno, Ramonita, está en vos entonces en contar y en hacer que se conozca, tratar de auspiciar esta profesión para que sepan más personas, ¿sí? Así que te dejamos esa responsabilidad también por ahí y para que es un orgullo también que seas la única taquígrafa del oeste y que estés en ese lugar y que te haya interesado esta profesión. La verdad que para nosotros es realmente una alegría enorme. Sí, porque justamente Ramona nos había dicho que ella no conocía y que, bueno, conoció y le encantó y se graduó el año pasado. Así que felicitaciones y sí, como dice la profe Ames, sos la encargada de que se difunda, de que se conozca. Si alguien más quiere contar su experiencia. En el chat o a través de sus micrófonos. Hola, no sé si se me escucha.
Sí, Hola, sí. Cami. Bien. Bueno, yo como había comentado, yo no conocía lo que era la taquigrafía. Siempre les decimos, fíjense que eh, nosotros insistimos con la práctica diaria. Tómense una hora, media hora, lo que sea, pero todos los días un poquito. Traten de buscar a alguien que les dicte, si por ahí no tienen. Bueno, ahora que mandamos los dictados, justamente Mauro les va a subir ahora el dictado de la actividad número 49. Ustedes hagan varias veces esos dictados y después si tienen dudas de tal o cual palabra, de cómo se escribe, esta es la oportunidad de preguntarnos cómo hacemos tal palabra, que tengo dudas con esto, pero de ahora en más son todos dictados. Nosotros tenemos que llegar a fin de año con una velocidad de 80 palabras por minuto, así que el secreto está en la práctica diaria, ¿sí? Falta poquito ya para terminar el año, así que todo depende de ustedes. Todo depende de la constancia, de la perseverancia para seguir y para practicar todos los días. Así que a ponerse las pilas, fuerzas para continuar, porque eso es lo importante, que sigan practicando. Material van a tener siempre, ¿sí? Así sea de los que les subimos en el aula, ustedes saben que me pueden pedir por privado, yo tengo muchos audios para que ustedes puedan practicar, entonces no duden en consultar. En cuanto a la parte de velocidad se refiere, yo estoy acá para enviarles los audios que ustedes quieran, para las consultas, ¿sí? Y si ustedes hacen esos dictados, automáticamente tienen que hacer la traducción, ¿sí?, de esos dictados, leerlos, ver dónde pongo la coma, dónde pongo el punto aparte, el punto seguido, la mayúscula. Entonces, esa es la forma en que tienen que trabajar, acostumbrarse a eso, a escribir en taquigrafía, traducir, leer, y obviamente si lo pueden ya hacer en la computadora, mucho mejor. Y cualquier duda que tengan respecto a esas traducciones, saben que estamos, lo pueden traer en el horario de clase, lo pueden hacer vía mail. Siempre estamos a su disposición, cualquier duda, como siempre les decimos, consulten por el chat, por micrófono, por mail, pero es la única manera de poder aprender y justamente ir disipando esas dudas, porque sí, a nosotros por ahí a veces nos pasa, bueno, ¿esto cómo se escribe? Una palabra nueva. Si nosotros no podemos respondernos, buscamos ayuda en la RAE, ¿sí? Siempre les decimos también que acudan al diccionario de la Real Academia Española, que siempre nos va a decir cómo se tiene que escribir. Y con respecto a las comas, los puntos aparte, puntos seguidos, bueno, coma, si yo esta coma lo muevo acá, me cambia el sentido o no, realmente ¿dónde va? Punto y aparte, bueno, ¿es otra idea o sigue con con la misma idea? Entonces, todo eso sí o sí tenemos que preguntarnos a la hora de hacer la transcripción, leerlo 1000 veces si es necesario y corregirlo. Por ahí los oradores pronuncian también palabras en extranjero, pueden en guaraní, en inglés, en distintos idiomas. Todo eso nosotros tenemos que investigar, ver cómo se escribe, averiguar. Entonces, acuérdense que esto lo pide la justicia, por ahí sirve para algún juicio, ¿m? Porque acá se tratan muchas leyes, muchas resoluciones. Entonces, es importante saber, es importante conocer y sobre todo es importante hacer bien lo que tenemos que hacer, que es la versión y el diario de sesiones. Sí, acá, como comentaba la profe, nosotros convivimos con etnias, ¿sí? Y también, al ser una provincia fronteriza, tenemos mucho contacto con lo que es el guaraní. Entonces,
Por eso siempre por ahí algún diputado dice algún término en guaraní y bueno, por ahí uno no sabe cómo se escribe, pero puede acudir siempre a una fuente que les ayude a escribir correctamente. Sí. Vamos a las fuentes, vamos a las fuentes, vamos al que lo dijo o tratamos de ver de qué manera queden en el documento bien escritas, ¿sí? Y también eso ya notamos en nuestro vademecum, le decimos nosotros, como para tener, por si en alguna otra ocasión tenemos que escribir la misma palabra, ya sabemos cómo se escribe. Generalmente, por ejemplo, la parte de numeración, uno, dos, por ejemplo, los artículos noveno, artículo décimo, en qué momento le ponemos el punto a los números de las leyes, o sea, son muchas cosas que uno tiene que investigar y que tiene que saber, ¿sí? Cuando escribimos el número como está o si lo tenemos que escribir en forma convencional. Entonces es importante saber todo, hasta las partes, por ejemplo, cuando hablan de kilometraje, de centímetro, nosotros tenemos que saber cómo hacer, cómo escribir. Entonces son muchas cosas que por ahí no solamente se basan en la traducción y ya, sino que tenemos que investigar, por ahí nombres, hay nombres que se escriben con apellidos que terminan con Z, con S, tenemos que saber exactamente si del que se trata está bien escrito el nombre. Y para eso hay que investigar, hay que buscar, hay que saber a dónde recurrir. Que ver la velocidad, ¿sí? Tienen que llegar a 80 palabras por minuto, es importante. Eh, y nosotros en la parte de gramática seguimos corrigiendo. Fíjense ustedes que en las últimas clases tuvimos textos que seguíamos corrigiendo, había puntos de vista distintos todavía, ¿sí? Así que el trabajo o sea, si nosotros eh, tenemos que terminar, digamos, hasta llegar a la perfección con gramática, eso es algo imposible, porque como les decíamos, inclusive yo que soy profe de letras, ¿sí? Tengo que leer 1000 veces, a veces pido otra mirada, porque, o sea, al leer tantas veces digo, bueno, yo no le encuentro ningún error, pero consulto con la profe Luz, con la profe Amelia, pero mira acá, sí, ahí como que recién me doy cuenta, sí, tenés razón. Entonces, por eso les decimos que si bien la cursada va a terminar este año, ustedes no tienen que dejar ni de practicar ni de estudiar. Bueno, hasta acá nuestra clase de hoy, en esta mañana, positiva, por cierto, así que en este momento Mauro les va a mostrar la actividad número 49 que vamos a tener en el aula en breve para que puedan hacer. Yo les voy a pasar el dictado. Fíjense que tenemos 5 minutos y la velocidad es 32 palabras por minuto y ahí está bien, se ve perfectamente cuántas palabras tenemos que en 1 minuto, en 2 minutos, en 3, en 4, en 5. Por ahí yo les decía que en 5 es como una prueba de resistencia porque por ahí es medio larguito, pero si ustedes lo hacen y se acostumbran, no les va a costar. Entonces, por eso prefiero darles en 5 minutos. Bajamos un poquito, Mauro, tenemos velocidad en 32, también en 30 y más abajo, en 35, ¿sí? En 35 más abajo, en 36 y por último tenemos este de 40, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Van a tener estos dictados, van a tener para poder traducir y a seguir practicando.